Continuamos entonces con el capítulo 7, en donde acá el Rebbe comenzó a explicar en qué consiste en general la dimensión de Atzilut. Si es algo creado o es algo divino. Algo divino significa, como empezamos a explicar la clase pasada, una extensión de Hashem, una extensión del emanador, como lo llama acá. O sea, no hablemos de la esencia misma de Hashem, porque eso es algo, está en todos lados, está entre nosotros siempre, no hay ningún tipo de alteración acerca de él. Y el estado, de emanador, si bien todo surge de él, pero ya se refiere a un nivel, y él está más allá de todos los niveles. ¿Sí? O sea, cuando él decide que de expresarse de alguna forma, ahí surge su estado de emanador. Entonces, el mundo de Atzilut no es el emanador propiamente dicho, no es ese estado esencial de la divinidad, sino es una extensión de ello. Por eso se habla de orot, se habla de emanaciones lumínicas. Explicamos la clase pasada que el ejemplo para entender esto es como la Torah dice, y específicamente con el mismo lenguaje, acerca de Moshe y los ancianos. Veitzalti min ruach asher aleja, itzalti viene la palabra Atzilut, emanaré de ti, le dice Hashem a Moshe, un espíritu, y lo pondré sobre los ancianos. Entonces, el espíritu de Moshe en los ancianos no era algo nuevo, ya estaba en Moshe, solamente se extendió y como que se adaptó a los ancianos, y a través de ellos sí pudo venir la cosa propiamente dicha, en este caso la carne. Entonces, lo mismo quiere explicar el Rebbe acá. El estado de Atzilut es una emanación. Cuando hablamos de la luz de Atzilut, es una emanación lumínica de Hashem. Es algo que estaba oculto, es un Gilui Helem. Es lo oculto de algo, es la manifestación de algo oculto anterior. Ahora, continuamos el texto. A este tema se alude cuando se dice que Atzilut es divinidad pura, divinidad literalmente. O sea, como muchas veces decimos que Atzilut no es parte de la creación, sino que es divinidad, es un mundo divino. Dado que la divinidad de las orot, de estas emanaciones lumínicas de Atzilut, son una extensión de la esencia divina. Es decir, esas emanaciones de luz no son la esencia misma, no son el emanador, sino es un fulgor que se extiende de él. Mas no significan la generación de algo nuevo. Por eso no se llama algo creado, porque creación es algo nuevo. Como explicamos en la clase pasada, algo nuevo es, si bien todo Hashem lo sostiene, pero hay dos formas generales que podemos dividir cómo Hashem sostiene las cosas. O como manifestación, que voy a explicar acá un poco más en detalle qué significa, o como algo nuevo, o sea que la cosa no tiene noción de su fuente de existencia. Parece, entre comillas, algo nuevo que no tiene relación, vínculo con lo que lo sostiene. De todos modos, es decir, no es algo nuevo, Atzilut, de todos modos, si bien se trata de un Gilui Helem, de una manifestación de lo oculto, la revelación, aún así, incluso el mundo de Atzilut es un estado que no guarda proporción ni punto de comparación en relación con la esencia divina. Es decir, dice, el Rebbe Rashab acá aclara, no nos confundamos, no pensemos de que al decir que es una manifestación de algo divino que ya existía de manera oculta, entonces tiene algo que ver, tiene punto de comparación con el estado que le precedía. Entre paréntesis, por eso lo llamamos mundo de Atzilut. Mundo ya da la pauta de algo, de un estado que se hace, que se forma, que nada que ver con lo anterior, con la divinidad oculta. ¿Sí? Entonces, en Atzilut se dan dos cosas paradójicas. Por un lado, es en la misma luz de Atzilut. Por un lado, es la extensión de la divinidad, y no es algo nuevo, pero por otro lado, como aclara acá, no guarda ninguna proporción, no tiene ningún punto de comparación. En el lenguaje original del Rebbe es Be'ein Aroj, incomparable. Pues así se entiende de lo escrito. Hay un
un versículo que dice, que está escrito en Job, en el Tanaj, Vea Jochma me'ain timatze. La Jochma es hallada de la nada. La Jochma se refiere a la primera sefirá de Atzilut, que es el contacto con el infinito, que ahí empieza a formarse el mundo de Atzilut. La Jochma es hallada de la nada. Esto es que la sefirá de Jochma, con la que da inicio a Atzilut, es un algo y surge del estado de Ain, la nada. ¿Qué es el estado de Ain en este caso? ¿Qué es lo que precede a Atzilut? Y es la fuente del estado de Keter, el mundo de Keter, que es la voluntad de Hashem para crear, para formar el mundo de Atzilut. O sea, y el paso de Keter a Jochma es Me'ain leyesh. O sea, pasa a ser un algo a partir de la nada, en consonancia con lo escrito en otro lugar, que ese es el significado de la expresión que dice que algo es hallado. Al igual que ese hallazgo, que cuando un hallazgo que no se sabe su procedencia, cuando uno encuentra algo por la calle, una metzía, ¿de dónde es? ¿De quién es? ¿Cómo está acá? Uno no sabe. Entonces, la Jochma, esto significa que la Jochma es ese primer punto donde empieza, para desarrollarse ahí, la condición divina de Atzilut, es como algo que aparece y no se sabe cómo, ni de dónde, ni qué es. No, qué es sí, pero dónde aparece. Igualmente la Jochma no reconoce su fuente existencial, no tiene noción de dónde proviene. O sea que en esto se parece en algún punto con la creación. Antes dijimos que el mundo de Atzilut no es creado, sino es algo divino porque es una extensión de la divinidad oculta. Pero en un punto, cuando aparece la semilla seminal de Atzilut, que es Jochma, cuando decimos que es de la nada, da la pauta que tiene un punto en común con lo creado. O sea, que es como un yesh que no sabe ni capta lo que lo llama a ser. Es como la cosa creada que no sabe de dónde viene. Esto parece contradecir lo que dijo antes. Bueno, a partir de ahora el desarrollo del Mahamar, capítulo 7 que comenzamos recién, el 8 y el principio del capítulo 9, que ya va a ser el tercer Mahamar, el Rebbe va a explicar a qué se refiere que en Atzilut mismo están estos dos estados paradójicos. Por un lado es un Gilui Ha'elem, es una extensión de lo divino, es una revelación de lo oculto, y por otro lado hay un aspecto mismo en Atzilut que es Yesh Me'ain, que es algo a partir de la nada, que significa que es incomparable, sin ningún punto de contacto ni comparación visible, consciente, con su fuente de existencia. ¿Y por qué estos dos estados son, en el plan de Hashem, son necesarios para formar una condición así, un escenario así, se llama Atzilut, que ese es el punto intermedio entre Dios y la creación? Seguimos lo que viene.